periodista. Le doy la bienvenida a Juanita León y ella va a hablar hoy de la estupidez que mantiene y promueve un mal periodismo. Bienvenida. Creo que me toca coger, ¿no? Hola, gracias. Bueno, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias a ustedes por estar aquí escuchándome. Me parece que este tema pues es muy apropiado precisamente hoy, en donde pues ha pasado todo este episodio del video y de la salida de Vicky Dávila, y me imagino que habría 1000 preguntas al respecto, si hubiera espacio para preguntas, y creo que no hay. Pero quisiera sí aclarar dos cosas. Una, que creo que la publicación de ese video fue un error de criterio. Creo que fue, digamos, mal periodismo haber hecho eso, pero también creo que este caso en particular obedeció más a un error de criterio que a un afán de rating o de que es de lo que más me voy a centrar yo hoy. Entonces, pues si quieren al final vuelvo a hacer una reflexión sobre este caso puntual, porque traté de hacer la charla más a un nivel un poquito más estructural sobre la estupidez que promueve el mal periodismo. Entonces, entiendo que por los acontecimientos de hoy se puede leer a través de este filtro, pero no estoy segura que cabe perfectamente. Yo creo que si ese refrán romano de que el pueblo solo quiere pan y circo es cierto, yo creo que el periodismo que responde solo a eso, o que responde a eso y ofrece circo al pueblo, es el periodismo que termina promoviendo la estupidez. Es sobre eso que yo quiero hablar, sobre por qué a veces los medios, o con frecuencia los medios, caen o caemos en la tentación de darle al pueblo pan y circo, pensando que eso es lo que el pueblo quiere. Y mi argumento es que hay unos incentivos externos e internos que hacen que el periodismo termine ofreciendo, sobre todo circo, porque tampoco es que ofrezca mucho pan. El incentivo más obvio es el incentivo económico. Marshall McLuhan, que es como así el gran teórico de los medios, decía que el medio es el mensaje, y eso particularmente se aplica a la televisión, que hoy en día los colombianos se informan o por radio o por televisión principalmente. La prensa es solo una fracción. Y yo creo que este problema de la estupidez afecta transversalmente a los medios en todos sus formatos. Pero creo que el hecho de que la mayor parte de la gente se entere por televisión es parte de esta estupidez, porque la televisión, el formato de la televisión es mucho más propenso al espectáculo, ¿no? En la televisión los ritmos son mucho más rápidos, hay que hablar en frases cortas, solo puedes hablar de cosas que tengan una imagen, la belleza es un valor, y en esa medida siento que parte de la estupidez ha consistido en que, como la gente se informa por televisión y la televisión es un formato diseñado sobre todo para el entretenimiento, entonces las noticias son parte del entretenimiento, y así se conciben y así se transmiten. Y si a esto le agregas el componente económico, pues terminamos en un país donde el 50% de las noticias, de los noticieros, o el 40% de los noticieros se van en cámaras de seguridad, ¿sí? Donde uno más o menos, todas en Bogotá, ¿no? A pesar de que es una televisión nacional. El otro día yo estaba en Tumaco viendo un noticiero, porque yo no tengo televisión y casi nunca veo televisión, pero estaba en Tumaco comiendo, y como en casi todos los restaurantes en Tumaco hay una televisión prendida, y la gente miraba el noticiero
y la transmisión del noticiero nacional era todo sobre cámaras de seguridad en Bogotá, ¿no? Como que yo decía, bueno, a una persona en Tumaco, ¿por qué diablos le va a importar el problema de inseguridad en Bogotá? Suponiendo que las cámaras son suficientes para lograr transmitir o ayudar a comprender el problema de seguridad en Bogotá. Entonces creo que ese es un problema de la televisión. La radio, obviamente que hay formas de hacer televisión mucho mejor, hay ejemplos internacionales increíbles e incluso nacionales en algunos casos de grandes documentales, de grandes reportajes en televisión, pero eso es bastante más costoso y me parece que aquí el incentivo económico es una determinante. Lo mismo en radio, hay radiodocumentales que se pueden hacer increíble, hay investigaciones, incluyendo la investigación de Vicky Dávila contra la policía. Me parece que a diferencia de otras emisoras de radio que se estaban rasgando las vestiduras por el video de Vicky, por lo menos Vicky estaba haciendo una investigación, no se estaba limitando a simplemente hacer entrevistas y transmitir una declaración tras otra, sino que estaba haciendo un paso más allá de investigar algo que había mucha gente poderosa que no quería que se supiera. Pero creo que el hecho de que la radio esté tan concentrada en las declaraciones también promueve la estupidez. Y si a esto se le suma que en gran parte del país los mismos periodistas tienen que buscar la pauta para pagarse su sueldo y que los únicos que pautan son los poderosos de turno, que además manejan la plata de la pauta para determinar la información, pues la estupidez es mucho más profunda. Yo estuve dictando un taller en el Meta y otro en Casanare, y yo le preguntaba a los periodistas, bueno, levante la mano, ¿cuál de ustedes realmente siente que puede contar lo que sabe? Ninguno. Y yo era como, ¿por qué ninguno? Y todos decían, no, pues es que nosotros publicamos lo que nos pagan. Y esa es una situación generalizada en muchas partes del país. En este taller en el Meta, después de que yo había dictado todo un taller sobre cómo cubrir el conflicto armado, un periodista se paró y dijo, bueno, inspirados por esta charla de Juanita, los invito, compañeros, a que podamos denunciar los huecos que hay en las calles de Villavicencio. Hagamos un pacto entre todos y lo vamos a denunciar. Y yo como que me volteé y yo le digo, pero ¿por qué tienes que hacer un pacto para denunciar que hay huecos en la calle? Ah, no, porque si no el alcalde nos quita la pauta. No, entonces yo era como, ok, si uno ni siquiera puede contar que hay huecos en la calle, pues ustedes se imaginarán de ahí para abajo, pues el problema que hay. Y en la prensa escrita, Internet ha roto por completo el modelo económico de los medios impresos. ¿No? Los medios impresos vivían de los clasificados y ahora con servicios los servicios online gratuitos acabaron con el modelo de los clasificados en gran parte del mundo. Aquí hasta ahora está comenzando a suceder esa parte, pero la información ahora pues todo el mundo considera que es gratuita. O sea, la gente entra a Internet, lee El Tiempo, lee Semana, lee El Espectador, y el incentivo de pagar una suscripción, que era otra de las fuentes de ingresos de los medios, pues eso cada vez va en descenso. Y si a esto se le suma que los que pautan cada vez les parece que es mucho mejor pautar en Google o en Facebook, donde tú puedes hacer un seguimiento súper claro de quién lo lee, a qué población le llegas, es mucho más barato, pues todo el modelo de sostenimiento de los medios de prensa entró en crisis en el mundo entero. Aquí Colombia hasta ahora comienza a suceder eso, pero ya pues los directores están muertos del susto de que su negocio se está acabando. Y eso ha hecho dos cosas en la prensa escrita. Uno, que en su afán por encontrar un modelo alternativo de negocio hayan optado por comenzar a hacer foros, eventos que en gran parte terminan siendo financiados por el Estado o por las fuentes que ellos cubren, lo cual evidentemente tarde que temprano te termina restando independencia, o que opten por mecanismos más baratos de producir información. Entonces cada vez más uno ve pues en El Espectador online, pues Justin Bieber parece que fuera pues el personaje más importante en la vida nacional. Nos enteramos de a dónde sale, qué come, quién es la novia de turno,
porque son noticias pues cogidas de agencias internacionales. Entonces, por un lado, la producción de la información se simplifica por una razón económica y por otro lado, pues se deja de hablar de muchas cosas que afectan a posibles generadores de ingresos para el medio. Eso es como un incentivo externo para que haya un mal periodismo que promueve la estupidez. Yo creo que el otro incentivo que es externo también es que hay muy poquitas buenas fuentes de información en Colombia. Cuando yo trabajaba como periodista en Estados Unidos, digamos, lo difícil era encontrar una historia que no se hubiera contado antes, pero una vez que uno la encontraba, había 10 buenas fuentes de información sobre ese tema. Entonces, si yo iba a escribir sobre la inmigración mexicana, había por lo menos 5 académicos que habían escrito 4 libros sobre la inmigración mexicana, que estaban dispuestos a hablar con uno, a darle la información. Aquí en Colombia es muy diferente eso. Si hoy uno trata de buscar 5 académicos que realmente sepan sobre las FARC en Colombia, no los encuentra. O sea, que sepan cómo funciona las FARC por dentro, cómo toman decisiones, cómo es que realmente hacen la plata, de dónde vienen los ingresos, cuáles son las cifras, cómo ha cambiado el tema de la plata de la coca, la minería ilegal, cómo son sus relaciones con el cartel de Sinaloa. Esa es una información que tú no encuentras más de 1 o 2 académicos y realmente ni siquiera encuentras esos 2 que tengan esa información real. Yo una vez cuando estaba cubriendo en El Tiempo a los paramilitares fui a hablar con un académico que era el experto en paramilitares. Y entonces él me dijo, yo estaba hablando con él, le dije, oye, ¿y cuándo fue la última vez que tú fuiste a un campamento paramilitar o que tú fuiste pues a hablar con...? Me dijo, no, yo nunca he estado allá. Y yo era como, entonces tú, o sea, ¿tú cómo haces tus libros? O sea, ¿cómo haces tus investigaciones? Y me decía, no, pues con base en la información que tú produces. Y yo era como, bueno, esto sí es el reciclaje de la ignorancia, porque yo hago mis artículos con base en los análisis que él hace y él hace sus libros con base en la información que yo produzco, ¿no? Y eso sucede mucho, ¿no? En realidad hay muy poquitas fuentes y cuando uno tiene la fortuna de encontrar buenas fuentes, deciden no hablar on the record, y yo a veces digo, oye, pero pues, seguro no te van a matar por decirme esto, ¿por qué no me lo dices on the record? No, porque es que yo tengo un contrato con tal entidad y entonces si aparezco criticando al gobierno, entonces eso hace la mala calidad de las fuentes. También hace que el periodismo termine siendo mucho menos bueno de lo que podría ser. Eso es como los incentivos externos. Hay unos incentivos también internos y yo creo que por más de que los periodistas lo neguemos y todo, pues a uno le gusta que lo quieran, ¿no? A uno le gusta como escribir algo y sentir que la gente quiere oír eso, que la gente lo lee. Y hay historias que claramente la gente quiere leer más que otras, ¿no? Ahí lo del circo entra en juego. O sea, en La Silla Vacía nosotros escribimos una historia sobre víctimas y tiene 1.500 vistas. Escribimos sobre Vicky Dávila y tiene 100.000, ¿no? O sea, esa es la proporción. Escribimos sobre Uribe y tiene 20.000 vistas. Escribimos sobre los líos del Consejo de Gobierno Judicial, pues que es el que va a manejar toda la justicia en Colombia, no puede ser más importante, y tiene 800 vistas, ¿no? Entonces hay un incentivo más allá de que si tú tienes muchos clics puedes conseguir más pauta y cosas así, pero solo por un tema emocional, pues como que uno quiere escribir cosas que a alguien le interese y lea. Lo otro es que contar la verdad es difícil contar la verdad sobre los poderosos, eso tiene unos costos personales. O sea, en La Silla que nosotros rompimos el pacto secreto que había entre periodistas de no criticarse entre sí, después de que yo comencé a escribir esas historias, nunca volví a ser invitada a fiestas de periodistas, y pues eso uno puede decir, bueno, no importa, es un costo pequeño, pero ese costo se va multiplicando por el número de gente con la que tú te vayas metiendo. Yo conocí una vez a Carl Bernstein cuando estudiaba en Estados Unidos, que este fue el que pues denunció Watergate y es como, pues era como uno de los grandes investigadores, y yo le dije, bueno, por favor dime
un consejo para ser buen periodista, ¿no? Para ser como tú. Y me dijo, no tengas amigos. Y yo era como, bueno, como un poco radical, ¿no? Y ahora que estoy en la silla vacía me doy cuenta que tiene toda la razón. Por lo menos uno no puede tener amigos poderosos porque el que tiene lo pierde si uno de verdad quiere contar todo lo que sabe. Y lo otro es que es difícil de probar las cosas. O sea, muchas veces la gente le dice a uno, no, es que Peñalosa es el dueño de los taxis blancos, o eso en la administración pasada. Y nosotros pues investigue a ver si es el dueño, pues no lo puede probar, digamos no lo podíamos probar, no había ningún dato conciso. Hay cosas que la gente también cree que son hechos ciertos, que uno como periodista también puede intuir que son ciertos y sin embargo no los puede probar y por lo tanto no lo puede contar. Pero yo creo que también hay unas prácticas en los medios que favorecen la estupidez. Una que es muy básica y que es muy generalizada es la forma como está organizada la sala de redacción. La sala de redacción está organizada para cubrir edificios y no para cubrir procesos. Entonces hay unos señores de Caracol y de RCN que cubren la fiscalía y que tiene, digamos, cierto sentido práctico porque pues tienes que andar con tus cámaras, ¿no? Entonces van estos tipos y se sientan ahí todo el día a esperar que salga el fiscal y les tire algo, ¿no? Entonces eso hace que tú termines sacando una cantidad de periodismo de declaraciones del edificio que tú cubres, porque pues justifica haber tenido a unos periodistas que no, pues suelen no ser costosos, pero igual es un tiempo que está ahí. Una forma diferente de hacerlo es si tú no cubrieras edificios, sino que cubrieras procesos. En cambio de decir, mira, tú cubres la fiscalía, uno le dice, mira, tú vas a cubrir, es el fin del conflicto armado con las FARC. Eso implica que entonces tú vas no solamente a la fiscalía, sino que hablas con los empresarios, con la gente de las regiones, con la fiscalía, con la policía, o sea, cubres una cantidad de fuentes porque estás cubriendo un proceso transversal. Pero eso, hacerlo cuando tienes que invertir en cámaras y en cosas mucho más costosas, pues es difícil. Lo otro es que yo creo que en Colombia hay una falsa noción del equilibrio periodístico. Hay como un falso dilema de la simetría. Entonces, los guerrilleros, ellos pues, uno va a La Habana y los tipos siempre entran, hacen como su desfile, se paran enfrente de las cámaras y se echan su discurso. Pues están felices después de 40 años de que nadie los oiga, de echarse su discurso todos los días. Entonces los periodistas que están ahí con sus cámaras lo graban, ¿cierto? Todo el mundo que cubre el proceso de paz sabe, o por lo menos debería saber, que eso no es lo que se está negociando. Eso es lo que ellos quisieran, pero pues lo que se negocia en la mesa es otra cosa. Eso es un acto, digamos, político. Pero sin embargo, como ya tienen el full, tienen que ir para darle el equilibrio a eso, ¿donde quién? Pues donde el otro extremo, ¿cierto? Entonces, pues cuando el ministro Pinzón era feliz también teniendo sus 15 minutos, iban y entonces el ministro Pinzón decía lo contrario. Entonces ya el periodista siente, no, tengo el equilibrio, ¿cierto? Ya puedo sacar la nota porque tengo las dos partes. Pero no siempre las dos partes son iguales, o sea, no siempre ambas contribuyen a que el lector sepa o el televidente o el usuario de internet sepa cuál es la verdad. A veces una parte tiene mucha más verdad que otra y muchas veces el objetivo no debe ser el equilibrio, sino debe ser la verdad, ¿no? Entonces, hacer esa obra de simetría, pues cumples formalmente como con un principio del periodismo, pero no cumples con el esencial, que es contar la verdad. Y la otra práctica del periodismo que yo creo que también promueve la estupidez es la falta de contexto. Como los periodistas no cubren procesos, sino que cubren edificios, cada noticia es como si comenzara de nuevo eso que pasa. O sea, muchas veces yo leo y digo, pero increíble, porque este mismo medio sacó ayer que el presidente había dicho todo lo contrario. O sea, no es tan difícil decir, el presidente Santos dijo hoy esta cosa que es absolutamente contrario a lo que nos dijo ayer. Es como si cada cosa fuera independiente de las anteriores. Y yo creo que esa falta de contexto pues no ayuda a la comprensión y nos hace un poquito más estúpidos. Y está la pregunta, digamos,
ya creo que he explicado más o menos qué incentivos hay internos y externos para hacer este tipo de periodismo, pero está la pregunta de, bueno, ¿y qué pasa? O sea, ¿qué pasa cuando hay un mal periodismo? Y obviamente sobra advertir que creo que hay 1000 excepciones de buen periodismo en todos los medios, hay personas individuales que hacen un muy buen periodismo, pero creo que esto sí es un mal generalizado, digamos, creo que es más el mal periodismo que el buen periodismo. ¿Y qué es lo que pasa en un país donde hay un mal periodismo? Lo primero es que no hay una esfera pública de verdad, o sea, no hay un espacio real donde se debatan las cosas importantes, ¿no? Me parece que con pequeñas excepciones como Hora 20 o Semana en Vivo ahora, o un poquito en Blue Radio por la mañana, en general no hay una esfera pública, no se debaten las cosas, ¿no? Aquí pasan cosas muy importantes, o sea, queremos que este sea un país que le apueste a la minería, sí o no, eso en un país serio daría para grandes debates, ¿no? Daría para grandes debates, preguntarse si es bueno que los jefes de los entes de control opinen sobre todos los temas. Es un debate importante para un país. Es un debate importante discutir si es bueno que las FARC, negociar con las FARC. O sea, cosas tan básicas como eso. En general, hay muy poquitos espacios para un debate civilizado sobre este tema. Normalmente los debates en Colombia son debates completamente predecibles porque tú ya sabes que si va, no sé, Paloma Valencia, Hora 20, va a estar de acuerdo con cualquier cosa que haga Uribe, no importa el caso, y que si va, un santista va a estar totalmente, va a defender todo lo que haga el gobierno. No hay un debate caso por caso según los matices de cada caso, ¿no? O sea, ¿por qué uno no puede estar a veces de acuerdo con lo que piensa Uribe y a veces de acuerdo con lo que piensa Santos? ¿Por qué tiene que ser tan predecible que todo lo que haga el uno siempre tiene que ser bueno y todo lo que haga el otro tiene que ser malo? O sea, no. Las lealtades personales en Colombia terminan primando sobre los temas sustanciales. Y yo creo que esto es parte de la estupidez que promueve el periodismo, porque muchas veces estos programas, como están diseñados para el espectáculo, terminan invitando a la gente en función de su alineación personal, más que en función de su conocimiento o postura sobre el tema. Y yo creo que lo más grave de todo esto es que normalmente en muchos temas importantes no se entiende bien qué es lo que sucede. A mí me parece que la mayoría de los colombianos, incluso gente muy educada, todavía no termina de entender de qué se trata este proceso de paz. No, sigue pensando que es una desmovilización magnánima, no que es una negociación entre dos partes que se están tratando casi como si fueran iguales. O uno no entiende realmente cuál va a ser la implicación de este proceso de paz, o sea, cómo va a ser la Comisión de la Verdad, quién va a ir, qué implica que vayan los que van a terminar yendo. O sea, realmente a mí me parece que después de 40 o 50 años de guerra se entiende muy poquito en Colombia de qué se ha tratado esta guerra y cómo se ha expresado la guerra. O sea, uno sabe que pasaron unas cosas horribles, pero yo siento que uno no alcanza a entender realmente quiénes eran las FARC o quién es el ELN o por qué el ELN lleva, no sé, 20 años diciendo que sí, pero no. O sea, uno no entiende, nadie se lo ha logrado explicar a uno como realmente en conjunto, con todos los matices. Uno no entiende en este caso de lo de Vicky Dávila, realmente, bueno, Palomino, ¿qué pitos toca en todo esto? ¿Si hay una red de prostitución o no hay una red de prostitución?
yo creo que eso para un país es muy grave porque tienen muy poquitas oportunidades de tomar decisiones realmente sensatas. O sea, yo creo que la gente va a llegar a las urnas a votar por el plebiscito más por un impulso emocional, que muchas veces además es el correcto, pero sin una información real de qué es lo que se nos viene. Yo creo que la mayoría de los colombianos no hemos entendido qué es lo que va a pasar el día después de la firma del acuerdo de paz. ¿Qué es lo que implica? ¿Se van a disparar los niveles de violencia intrafamiliar o no cuando lleguen una cantidad de personas que estuvieron armadas y que su arma era pues una proxy para otra cosa? O sea, ¿es eso un escenario para el que nos debemos preparar o no es un escenario? ¿Qué pasa cuando se creen las circunscripciones especiales de paz? ¿Qué podría pasar en el Congreso con la entrada de un grupo político como las FARC, como un partido político? O sea, y sobre esto podría ser cualquier otro tema. O sea, podríamos debatir sobre si tiene sentido la educación sexual para los niños o no. O sea, nosotros nos quedamos en que el procurador dice que sí y Gina Parodi dice que no. Pero pues denme elementos, díganme si en otros países del mundo se hace educación sexual para los niños o no se hace, y cuáles son las ventajas, y si eso previene el embarazo precoz o no lo previene, ¿no? O sea, incluso en moda, o sea, no tienen que ser todos los temas serios, pero cuénteme qué es lo que está de moda y que no sea pagado por el éxito o por alguno de los que vende esos vestidos, ¿no? O sea, como un mínimo de información que no sea opinión. Antonio Caballero decía algo que a mí me pareció buenísimo cuando recibió el premio Simón Bolívar hace unos años. Decía que el drama de Colombia era que uno encontraba la información en las columnas de opinión y en la información encontraba uno era la opinión, ¿no? Y eso para un país es grave, ¿no? O sea, porque yo lo que siento es que en Colombia sí hace falta información, datos, ¿no? Déjeme que yo me forme mi opinión, pero déjeme como los insumos para tenerlo. Y yo creo que en realidad lo que todo esto produce es que la mayoría de los colombianos oscilemos entre la indignación y el asco, ¿no? Que lleva es a desapegarse de la política, ¿no? Como que uno oye estos escándalos y uno dice, no, qué asco, no, qué indignación, no, qué… Y la actitud más sensata, sobre todo en las, qué pena que es que tengo una gripa, en las mujeres, es decir, no, pues yo me dedico es a mis niños, a mi familia, a mi espacio privado y abandono el espacio público, ¿sí? Como que el espacio público no es conmigo porque no me va a seguir amargando con esto tan asqueroso que existe. Y sí, claro, hay cosas asquerosas, pero hay cosas que no son tan asquerosas, las cosas nunca son tan blanco y negro como se presentan. Y el periodismo, en cambio de llevarte a la acción, invitarte a que te involucres más, a que te metas en la asociación del barrio, a que te metas y pelees en la asociación de consumidores de teléfonos celulares y presiones a Movistar para que no se caiga la llamada, uno lo que hace es retraerse al espacio privado, ¿sí? Y al estar todos en el espacio doméstico, y yo creo que por eso es que los colombianos siempre sale que somos tan felices y todo, porque yo creo que la vida privada de la mayoría de gente es una vida bastante satisfactoria, pero la vida pública es mínima, ¿sí? Y yo creo que eso lo que hace es, pues le deja el espacio público entonces a otra gente que son o unos héroes, como creo que existen muchísimos funcionarios públicos que básicamente hacen un acto suicida y se meten a tratar de ser ministros o viceministros o secretarios generales y terminan empapelados y no tienen nunca tiempo para nada, o unos avivatos que encuentran es un espacio para la captura de las rentas públicas. No hay un espacio de veeduría ciudadana porque los ciudadanos no tenemos la información correcta. Y en últimas, pues uno dice, bueno, entre que me den esta cosa tan asquerosa, eso pues no, cambiemos de canal y veamos, no sé, alguno de los programas en que los niños cantan. No, yo creo que cuando un país opta sucesivamente por esa opción, pues se vuelve más estúpido. Bueno, muchas gracias.